Bien, antes que nada, bueno, ¿cómo les va? Vamos a dar comienzo al módulo 7, pero quería, bueno, comentarles el tema de, bueno, los prácticos. Bueno, tengo que terminar de corregir el práctico 6, el 5. Hay varios que todavía no lo han entregado, no sé si alguno de ustedes, no recuerdo bien, pero eh, respecto a este módulo y al que viene ya no va a haber más prácticos. Son módulos que no tiene por ahí, más que nada profundicen un poco y participen de la charla. Este, Así que lo que les pido, si es requisito para terminar el curso, cumplir con todos los prácticos y bueno, tenerlos aprobados. Ustedes saben que cualquier inconveniente me pueden consultar. Yo no tengo problema en hacerle la devolución correspondiente. Eh, Así que bueno, yo lo voy a colgar en el foro entre hoy y mañana diciéndoles eso. Entonces vamos a quedar en 6 prácticos. Yo sé que por ahí es muy fin de año, están todos me han comentado por ahí con muchas cosas, el trabajo y demás. Bueno, yo mismo me pasa lo mismo, pero bueno, vamos a tener en cuenta eso. De menos me pongo a grabar la reunión, si queda listo. Bueno, ya se está grabando, como les vuelvo a comentar, si queda grabado para los que no lo ven. De este y del próximo módulo no va a haber práctico. Vamos a quedar en 6 prácticos en total en el curso, que son los que engloban todos más o menos lo que es la gestión de mantenimiento. En este el curso de hoy vamos a ver lo que es, bueno, perdón, y le pido a todo que el que no entregó el práctico 5, que tanto el 5 como el 6 son requisitos y el estar en los cursos o verlos a posterior, son requisitos para poder aprobar. Así que cualquier consulta me la hacen, mande el práctico 5, mándenmelo a mi correo, yo lo corrijo y lo cargo, no sean problema. Y cualquier duda que tengan me la hacen. La verdad que, y hablando del práctico 5, la verdad que hubo ciertos trabajos que estuvieron muy buenos, excelentes los análisis que hicieron. Sinceramente, todos estaban encaminados en lo que es un análisis de averías. Yo sé que, y como les comenté, creo que a la mayoría dice ese comentario, el análisis de falla se va perfeccionando con el tiempo y realmente es un buen comienzo que hayan arrancado de esa manera. Van a ver que al principio, y seguramente si les va a parecer, como les dije, les va a parecer por ahí llenar papeles, burocrático y demás, pero les va a ayudar a que luego esas fallas que le pasaron le van a encontrar la vuelta y no van a tener más ese inconveniente. O sea, en algunos casos ustedes van a hacer el análisis de avería y por ahí va a recurrir, pero generalmente se reproduce en el mismo equipo, pero como les puse, el análisis de falla apunta a la causa raíz a eliminar el fenómeno en el mismo componente, ¿no es cierto? Por ahí, yo no se los mencioné, hay una matriz que se llama matriz X, si quieren se las puedo mencionar la semana que viene en la última charla de que vamos a ver TPM. La matriz X, uno ve cómo es la repetitividad de fallas, ¿no? La efectividad de los análisis de avería. Y para que una avería se repita tiene que ser en el mismo componente y el mismo modo de falla. Así que, bueno, ese comentario nomás. El tema de los prácticos, de terminar los prácticos, él no terminó. Y cualquier consulta que tengan me la hacen y me lo pueden mandar a mi correo, no hay problema. El del 6 posiblemente abra la ventana de entrega, entre después de esto y la abra hasta la semana que viene. Así la pueden cargar directamente en el foro. Y el 5, bueno, mándenmelo a mi correo. Y si alguien me hizo alguna consulta y no se la alcancé a contestar, porque por ahí la contesto del teléfono y no sé, por ahí me vuelve rebotado y no me doy cuenta, mándeme de nuevo, no tengo problema, ¿está? Bien, si todos me escuchan bien, arrancamos ya el módulo 7, donde vamos a ver todo lo que es las diferentes técnicas de mantenimiento predictivas, control sensorial y por medio de tecnología con diferentes instrumentos, y vamos a ver algunos casos prácticos. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Bueno, arrancando.
como le digo con la frase, vamos a poner el puntero. A veces la realidad de las plantas indica que la dosificación del tipo de mantenimiento se da como muestra la siguiente figura. ¿Mm? La siguiente figura es esta que pongo acá abajo. Generalmente nosotros tenemos preventivos, tenemos predictivos, pero muchas veces nos gana el correctivo. Entonces esto no es la idea, ¿no es cierto? El mantenimiento correctivo se produce cuando los trabajos de mantenimiento no se realizan hasta que se produce, hasta que ocurre la falla, ¿no es cierto? Causando el fallo de la máquina, y con el mantenimiento correctivo no se evitan los costosos daños secundarios, como vimos, digamos, más allá de la falla de la máquina y la mano de obra y demás, y los costos de los repuestos, hay ciertos costos derivados de los paros no planificados que están debajo del agua en el gráfico del iceberg, si se acuerdan, donde realmente los correctivos tienen un impacto mayor al que podemos percibir por ahí. En el preventivo, el mantenimiento preventivo se produce cuando una máquina, acuérdense que, o sus componentes se revisan de un modo general, con una frecuencia y una fecha calendarizada. En algunos casos sí ponemos calendarizada porque decimos, bueno, cambiar tal componente, pero aún siendo mejor que el correctivo, el mantenimiento preventivo es costoso por el excesivo tiempo de parada requerido para las innecesarias revisiones y por el costo de sustituir piezas que en algunos casos se encuentran en buen estado, ¿no es cierto? Y a veces hacemos trabajo innecesario. Como les comenté, cuando la planta está, y me tocó vivirlo, cuando está en un 70-80%, nosotros metemos un montón de preventivo, y si tenemos recursos de repuesto y gente, metemos preventivo. El preventivo nos va a ayudar muchísimo, pero bueno, en ciertas cosas vamos a cambiar repuestos que están buenos, o vamos a hacer trabajos innecesarios, ¿no? Y esos desarmes por ahí traen ciertas complicaciones. A mí me tocó vivir muchas paradas de planta donde se desarmaba mucho equipo, y luego con los años fuimos viendo que los arranques eran muy difíciles, los arranques. O sea, uno estaba parado 1 semana, 2 semanas, ni hablar plantas que están paradas meses, ¿no? Que son estacionales, como la fábrica de helados, las lecheras, ¿no? Donde desarman toda la planta. Después los arranques por ahí se tornan complicados, ¿no? Volver a rearrancar y a poner en régimen la planta. Entonces, por ahí el desarmar excesivamente tiene sus complicaciones. Por eso el tema de lo que estamos planteando ahora, el predictivo. El predictivo viene a complementar, digamos, lo que es las técnicas de mantenimiento. Acá, bueno, el preventivo está bien, ya está. En el predictivo, la monitorización de estado de mantenimiento predictivo es el proceso de determinación del estado de la máquina en funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces esto nos permite la reparación de la máquina antes que se produzca el fallo, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. La monitorización del fallo, perdón, miré el chat y me perdí. La monitorización del estado no solo ayuda al personal de la fábrica a reducir la posibilidad de fallo catastrófico grave, sino que también les permite disponer de los cambios con anterioridad, planificar los trabajos, planificar otras reparaciones durante la parada, ¿no? Entonces, perdón, me tomé un mate, lo preparé antes hoy. Bien, entonces, esta monitorización de estado, o en el predictivo, como les comenté, nos ayuda a determinar, digamos, el potencial fallo, y este potencial fallo lo podemos determinar antes de que ocurra, ¿no es cierto? Como yo les comenté varias veces, se produce un defecto, ¿no? Ese defecto empieza a aparecer, y lo podemos detectar con diferentes técnicas, ¿no es cierto? Mediante análisis de vibración, análisis lubricante, que producen cambio de temperatura, inspecciones del operario, podemos, mediante análisis sensoriales, aparece ruido y luego aparece la falla, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el predictivo? Podemos tener podemos anticipar la falla y podemos actuar en consecuencia, ¿está? Entonces, este estado de los equipos, este manejo de la actividad predictiva tienen por el objeto que seamos capaces de detectar el deterioro lo antes posible para poder ejecutar una tarea de restauración más eficiente. Esta gráfica ya la vimos, era la que
el punto donde la falla comienza a ocurrir, el punto donde podemos detectar que algo está fallando, y entonces ahí tenemos un tiempo, ¿está? Este tiempo es que el intervalo donde aparece la falla hasta el tiempo de la falla propiamente dicha. Y el equipo sigue trabajando hasta que su detención total. Y esto les volví a recordar porque es muy importante y es una de las ventajas del mantenimiento predictivo, que también, digamos, después, bueno, en función de lo que vimos la semana pasada, de lo que es el almacén de repuestos, el tema de la decisión de tener o no repuestos, ¿no es cierto? Que el predictivo, y por experiencia le digo, por ahí me ha ayudado cuando digamos, un control de vibraciones me decía, mira, este rodamiento hay que cambiarlo. Bueno, uno se anticipa, uno se fija en el catálogo, se fija qué rodeamiento es, se fija si tiene todos los repuestos, lo encarga. Hay veces que estando, bueno, aquí en Santa Fe, ustedes están en muchos puntos del país y seguramente lo viven, tienen que pedirlo con unos días de anticipación, ¿no es cierto? Entonces se puede tener esa precisión y esa anticipación. Recuerden que habíamos visto esto: si P menos F es mayor al tiempo de reacción, podemos ordenar el repuesto cuando se detecta la falla y listo, y esperamos y planificamos la parada. Si es menor, eso lo vimos la semana pasada, si el tiempo de reacción es menor que este intervalo, por supuesto que ahí tenemos que ver si o tenemos lugar en stock, o tratamos de reducir el tiempo de entrega, o buscamos mejoras en el método de predicción. Voy muy rápido hasta ahí. ¿Está claro todo esto? Creo que yo lo pasé medio rápido porque ya fue refrescar un poco de conceptos, de decir los tres tipos de mantenimiento, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Acuérdense, la gráfica es muy evidente esta y pasa eso. Entonces simplemente era como una introducción para ver qué nos ayuda al mantenimiento predictivo. Bien, ¿qué es el mantenimiento sensorial? Es una forma tradicional de empezar a predecir fallas, o sea, a detectar defectos por medio del uso de los 5 sentidos. O sea, no necesariamente yo ahora voy a mostrar 11 tipos de herramientas distintas de predictivo, ¿no es cierto? Obviamente las más conocidas son vibraciones y termografía. Después hay ciertas herramientas que ayudan a poder detectar anticipadamente, ¿no? Algunas son mucho más específicas, pero uno puede arrancar tranquilamente haciendo, como les comenté al principio del curso, haciendo predictivos sensoriales. ¿Qué significa? O sea, observar detalladamente, con una visión crítica, desarrollar sensibilidad para detectar olores, ¿no es cierto? La parte auditiva, distinguir ruidos, comparar lo normal de lo normal. El tacto, o sea, diagnosticar por el toque, sea un calentamiento, una vibración, o sea, esto es la parte del oído. El tacto es fundamental, o sea, como para empezar a predecir o a decir, yo paso por un reductor, lo toco, veo si no hay puntos calientes, veo si no está haciendo ruido normal. La típica de hasta llegar inclusive a poner un destornillador, ¿no es cierto? Y tratar de usarlo de estetoscopio, ¿no? ¿Alguna vez lo hicieron a eso? Entonces, como para tratar de escuchar un poco el ruido interno del equipo. Bueno, esas son formas de, en una manera tradicional, poder empezar a detectar. O sea, y después el hablar, ¿no es cierto? Si nosotros detectamos y no hablamos y no verbalizamos lo que vimos, y eso se pierde. Entonces, eso también pueden armar preventivos o predictivos, perdón, que sean de ir con los sentidos. O sea, nosotros habíamos empezado así y aún se sigue. Y bueno, control sensorial. Control sensorial, ¿por qué? Porque el técnico o el especialista de la línea y hasta el mismo operador conoce los ruidos, como cuando uno se sube a un auto y lo manejó por muchos años y siente un ruidito y le llama la atención, ¿no es cierto? Bueno, para el técnico y el operario es lo mismo. O sea, y detectan esos ruidos normales y las temperaturas. Cualquier desperfecto vamos a ver en adelante, por eso generalmente se manifiesta con temperatura, con calor. Entonces, ese defecto se puede detectar.
Entonces, esto por ahí que da análisis medio subjetivos, ¿no es cierto? Entonces, para poder aumentar para hacerlo más objetivo, los análisis pueden usar diferentes herramientas, entre las que podemos citar. ¿Por qué para hacerlo más objetivo? Porque por ejemplo, para mí voy toco algo y para mí está caliente y para el otro técnico que viene al turno siguiente no. O escucha algo y el otro no escucha. Entonces ahí se da la subjetividad de quién está haciendo el preventivo, ¿no? Si es que interactúan por ahí varias personas con el mismo equipo. En el caso de meter instrumentos, y ya hay un instrumento de por medio. Entonces ya hay valores. Entonces esos valores hacen que el monitoreo sea más objetivo. ¿Está? Entonces, vamos a ver un listado, empezando por análisis de lubricante. Analizar un lubricante es un predictivo. Vamos a seguir con lo que es la detección por ultrasonido. ¿Eh? La detección por ultrasonido es otra forma de predecir, y después les voy a decir por qué. Endoscopía son técnicas que se usan para investigar internamente. El uso de la lámpara estroboscópica, detección de corrientes parásitas, control de velocidad, medición de temperatura con pirómetro manual, es lo mismo que estamos haciendo con la mano, pero era apuntándole a diferentes partes del equipo. El uso de tintas penetrantes, análisis estático y dinámico de motores, eso es una técnica bastante nueva. Y la termografías y análisis de vibraciones. Dejé los dos más grandes para el final. Entonces, que son los más largos. ¿Tá? Pero a grandes rasgos, no sé si han oído hablar de todos. Se me ocurrió poner todas las técnicas para que vayan teniendo en cuenta que existen y que sirven. Algunas son muy específicas o de algún proveedor en particular, ¿no? Yo tuve oportunidad de trabajar en este caso mucho con SKF, participar de los cursos que dieron ellos. Ellos tienen muchas herramientas. Después, bueno, trabajar con gente de vibraciones y demás. Así que bueno, vamos a tratar de que puedan ver y que a la larga les sirva para decir, bueno, a ver, hice el curso, bueno, hay algo que puedo hacer para investigar cómo está este equipo. Y más teniendo en cuenta, vuelvo a repetirlo, cuando las plantas están muy si no hay tiempo para hacer preventivo, bueno, esto es ideal. Y les digo porque yo hice esta estrategia, ¿no es cierto? Incrementé muchísimo los predictivos para poder tener menos preventivos, porque realmente cuando la planta está muy ocupada, el predictivo, la mayoría, no lo digo todo, pero en un 95% se pueden realizar con el equipo en marcha. Entonces, eso es lo bueno. Lo que es el análisis lubricante. Entonces, el estado lubricante. Para mantener en condiciones óptimas los elementos rodantes de los rodamientos, ¿no es cierto? Bueno, acá no hay ninguno, pero en el ejemplo, pero y los trenes de engranajes, como está acá, es crucial que el lubricante esté en buen estado, ¿no es cierto? Comprobar el estado del aceite o grasa a intervalos regulares puede reducir los tiempos de parada y prolongar significativamente la vida de los elementos rodantes de los rodamientos de engranaje. Por un lado se hace eso, se ve el estado del aceite y se ve si realmente no está deteriorado o no. Y por otro lado, deteriorado o si tiene contaminación de algún tipo. Y por ahí se evitan grandes trabajos de cambios de aceite, de equipos que llevan 50, 100 o hasta centrales hidráulicas que llevan 1000 litros. Y se pueden evitar. ¿Por qué? Porque se hace análisis y se hace el seguimiento de cómo es el estado y en función de los filtros que tiene y demás, se puede estirar la vida útil y evitar ese retrabajo de cambiar el aceite en forma innecesaria. Este es un ejemplo de un controlador de estado de aceite. Este es ¿cómo es? Un detector portátil. Este sí es de SKF. ¿Se corta el audio, Agustín? Bueno, vamos a preguntarle al soporte técnico, porque los otros me escuchan bien. Pues está el video está. Agustín, ¿no mejora ahí?
Ahora sí. Bueno, esperemos que aún sin audio, aún sin video, igual el ancho de banda se complica. Bien, cualquier cosa me avisan o le mandan un chat al soporte técnico, ¿está? Este, bueno, el cambio dieléctrico del aceite está directamente relacionado con la degradación y el nivel de contaminación del aceite, ¿no? ¿Tá? ¿Saben lo que es el cambio dieléctrico? Rápidamente, digamos, es una característica propia del aceite, que es una característica que es la capacidad dieléctrica, es decir, la capacidad aislante del aceite. ¿Tá? Y está relacionado con la degradación y el nivel de contaminación del aceite. El análisis permite detectar aumentos en los... perdón, estaba viendo si están escribiendo algún chat por el tema del audio, pero bueno, si está, creo que está ok. El análisis permite detectar aumentos en el desgaste mecánico y cualquier pérdida de las propiedades lubricantes del aceite. Podemos usar un detector portátil, el cual nos dará las siguientes lecturas. Lecturas que permite, bueno, en este caso el detector permite almacenar la calibración del aceite correcto y por ende, por comparación, ve el estado del aceite actual. E indica cambios sufridos por el aceite debido al contenido de agua. Muchas veces el aceite se deteriora porque ingresó agua, o sea, en muchas plantas alimenticias lavan con hidrolavadora, y ese lavado con hidrolavadora, si no se hace de manera correcta y demás, hay reductores, gente que tienen respiraderos, y si realmente uno le apunta a los respiraderos o a la zona donde están los rodamientos de las transmisiones y demás, puede llegar a ingresar agua. Ese ingreso de agua son impurezas que hacen que el aceite se contamine. Contaminación por carburante, contenido metálico y oxidación, ¿no es cierto? Contenido metálico nos da... Realmente, si hay contenido metálico, podemos sospechar. Acá este detector nos va a dar un análisis general, ¿no es cierto? Pero haciendo un análisis del contenido metálico, podemos ver si es material de rodamiento, material de engranaje, material de jaula, y eso nos da indicios de que por ahí tenemos que hacer una intervención mayor. Este tipo de analizador mide los cambios en la constante eléctrica de una muestra de aceite por comparación de las mediciones obtenidas a partir de muestras usadas y nuevas del mismo aceite. Se determina el cambio del estado del aceite. O bien podemos hacer, como hacía yo no usaba podemos hacer el análisis en laboratorio, donde ya se hace más, se determinan otra serie de parámetros y todo el tipo de metales, que el contenido de metales se filtra, se ve todos los contenidos de metales que hay en el aceite, y se hace una lectura más detallada, ¿no es cierto? ¿Alguno ha hecho alguna vez o ha visto algún informe de muestra de aceite? ¿No? Bien. No, le preguntaba por si quizás querían aportar algo, porque en este sentido, digamos, me ha tocado trabajar con empresas que hacen un informe muy escueto, es decir, cambiar, no cambiar, aceite ok, no ok. Y hay otras empresas que son más especialistas todavía y dan informes, son hojas y hojas, y, y realmente da muchos detalles por ahí. Pero por eso hay que ver, digamos, el grado o la necesidad o el tipo de equipo que es, ¿no? Porque en este caso no son análisis baratos, y bueno, hay que hacerlo. Obviamente se va sumando predictivos, y esto realmente es interesante. Yo les digo, cuando trabajé con empresas donde el análisis es más detallado, mucho más enfocado, me trajo mucho más beneficio. Había otro tipo de informe
El otro tipo de informe no me decía nada, ¿no es cierto? No, creo que al menos lo que yo no me aportó demasiado, ¿no? Así que bueno, seguimos adelante, si esto quedó claro. ¿Mm? El análisis, ya vimos lo que es el análisis del estado del aceite y después está el análisis, como dijimos, lubricante, el análisis de las grasas. El análisis del lubricante es una parte esencial en la estrategia del mantenimiento predictivo. Sin embargo, hasta hace poco se analizaban siempre únicamente las grasas, a pesar de que el 80% de los lubricantes son siempre aceite, de los rodamientos se lubrican con grasa, perdón. Los conocimientos sobre tribología es la técnica, digamos, como les dije, la empresa esta que me hacía luego los análisis, era una persona que era experto en tribología. Tribología es la ciencia que estudia todo el tema de la lubricación. Entonces, los conocimientos sobre tribología y los años de investigación han hecho posible que se desarrolle una metodología completa para evaluar el estado de la grasa. Los intervalos de relubricación se pueden ajustar de acuerdo con las condiciones reales de la grasa. Entonces hay toda una técnica, digamos, donde se hace lo que se llama una ingeniería de lubricación. Entonces se pueden rever los intervalos, cada equipo, todos los equipos no son iguales, las grasas se comportan distinto, entonces se puede evaluar la calidad de la grasa para detectar posibles variaciones inaceptables de un lote a otro, permiten encontrar el rendimiento de las grasas, lo que deja de ser si la grasa es adecuada o no para la aplicación para la cual estamos usando. Hay un montón de tipos de grasas, empezando por grasas grado alimenticio y grasas que no, digamos, las grado alimenticio, seguramente si ustedes lo han visto, se usan en los procesos alimenticios donde la grasa puede tener un contacto ocasional con alguna parte del proceso, ¿no? Pero es ocasional, no es que la grasa es comestible, no quiere decir eso. Entonces, es simplemente un concepto que una vez me lo dijeron y me dijeron, mira, por más que sea alimenticio, no tiene que entrar al proceso. Entonces, hay muchos tipos de grasas que se usan para rodar, se llaman extrema presión, para rodamiento con mucha. Esa extrema presión es porque donde tenemos procesos donde tienen cargas extremas, digamos, es por el tema de la película lubricante y demás, que no se tiene que romper. Digamos, la película es una capita muy finita que está entre el rodamiento y la pista interior-exterior, y esa película no se tiene que romper, la tiene que mantener. Entonces, depende del tipo de equipo, es el tipo de grasa o el tipo de lubricación con aceite que tiene que llevar, ¿no? Ayuda a prevenir daños causados por grasa que proporciona una lubricación deficiente, y proporciona más información sobre el análisis de causa-raíz, ¿no es cierto? Y sí, Germán, lo ideal es que sea una grasa de marca. O sea, hoy en día hay muchas marcas buenas y hay otras que sobresalen, pero sí. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos adelante. Bien. La detección por ultrasonido. ¿Oyeron hablar de ultrasonido? Ultrasonido, yo les voy a contar por qué está bueno, ¿no es cierto? La sonda ultrasónica detecta los sonidos de alta frecuencia producidos por equipos en funcionamiento, así como fugas y descargas eléctricas. Traduce de forma electrónica estas señales mediante un proceso de heterodenación para hacerlas audibles. De este modo, un usuario puede percibir estos sonidos a través de auriculares y observarlos en un indicador como incrementos de intensidad, ¿no? Detecta fugas de presión y entradas de aire al sistema de vacío, incluyendo el aire comprimido. Comprueba las válvulas y purgadores de vapor. Detecta formación de arcos eléctricos y descargas en corona en instrumentos eléctricos. Verifica los rodamientos, bombas, motores y compresores. Yo les voy a contar algo. En el 2007 y 2008 yo hice hacer una
una auditoría de aire comprimido, se llama. Me la hizo en su momento SMC, y, que es una compañía japonesa, y después Kaeser, que bueno, la firma es Hindel, y realmente me daba, eso fue para sacar lo que es la tasa de pérdida, usaba una pistola de ultrasonido. ¿Por qué les digo que es importante? Porque en ese momento teníamos un compresor de 50 caballos, 60 caballos prendido para abastecer pérdidas. ¿Mm? Y entonces por ahí teníamos paradas de planta porque no nos daba la capacidad de aire comprimido para abastecer, digamos, los puntos más lejanos y se caía la presión. Entonces fíjense qué importante que es, tanto en el punto de vista energético como del punto de vista del abastecimiento de aire comprimido a la línea. O sea, con esto después yo lo dediqué exclusivamente a lo que es pérdidas de aire y pérdidas de vapor, ¿no es cierto? Entonces, esas pérdidas de aire uno las va siguiendo, por más que uno dice, no, es un tubing y demás y lo que sea, se van sumando pérdidas y ya les digo, de 50 metros cúbicos por minuto que teníamos de capacidad de compresión, estábamos perdiendo 10 en pérdidas. Entonces se redujo notablemente y bueno, adquirimos un producto así, es el mismo, y dedicado a eso nos ayudó a no tener que tener prendido un compresor que quede en reserva, y a poder mantener toda la línea con la capacidad de presión requerida, de presión y caudal, ¿no? Y como dice acá, se puede usar para detectar válvulas y purgadores de vapor, o sea, cuando uno tiene una líneas extensas de vapor y con muchas trampas de vapor y demás, puede detectar si hay fugas en la trampa de vapor. Eso también es pérdida, ¿no? Porque si fuga de trampa de vapor, se le está fugando vapor a través del condensado que retorna a la caldera o al desagregador, ¿no es cierto? Y eso es pérdida, porque es vapor vivo que se va, que no lo metí en el proceso, o que no realizó un intercambio, etcétera. Después esto está interesante también pero no lo usé, lo estoy aprendiendo ahora, detección de arcos eléctricos, de descargas y demás, también ayuda. Y después la verificación de por ahí rodamiento y motores, lo he usado pero en forma muy esporádica, no como rutina. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Entonces vimos, denme un segundo, ¿por qué no? Segundito. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces ya vimos lo siguiente. No, está haciéndolo por la computadora mía. Ya vimos, entonces lubricante y ultrasonido. ¿Correcto? Vamos a ver lo que es endoscopía. Endoscopía es como seguramente lo han escuchado, y más que nada la parte de la medicina lo han escuchado, ¿no es cierto? El endoscopio es una herramienta de inspección de primera línea que se pueden usar para la inspección interna de las máquinas. O sea, un endoscopio no sale barato, hoy están mucho más accesibles, ¿no es cierto? Gracias a ello se puede analizar lo que por ejemplo, reductores grandes y demás, sin necesidad de tener que desarmarlo. El endoscopio y perder porque por ahí hay reductores que hay que desarmarlo, hay que sacarle las tapas, hay que vaciarle el aceite, hay que tirar ese aceite y volver a colocar aceite nuevo, hacer todas unas pérdidas de horas muy grandes, si bien obviamente para revisar internamente al aceite lo vamos a tener que vaciar, perdón, pero por ahí son cosas para desarmarlo, sacarle tapas laterales es complejo. Entonces el endoscopio es un tubito como la medicina que puede tener desde medio metro hasta 1 metro de largo, puede ser flexible, semirrígido o con punta articulada, tiene una lucecita, es una fibra óptica, ¿no? Con una camarita, aproximadamente de 5 o 6 milímetros de diámetro, que permite tener con un amplio campo de visión y que permite tener fácil acceso a muchas aplicaciones. Puede tener un adaptador para visión lateral, que esto nos permite inspeccionar paredes de cañería. Pero fíjense, uno puede inspeccionar el estado de un rodamiento, la jaula,
internamente cómo se ven las pistas. Fíjense la aplicación y uno va viendo. Una sola vez lo usé, lo tuve que alquilado, ¿no? La verdad no teníamos, pero realmente es una muy buena herramienta. Seguramente no es algo que se usa en forma continua, pero cuando uno necesita hacer un análisis medianamente rápido y sin necesidad de desarme, puede usar este instrumento. ¿Alguno lo ha usado? ¿Ha visto? ¿No? Bien. Se lo dejo para que sepan. Es una herramienta más si trabajan por ahí en la industria pesada. Por ahí está bueno. Porque ayuda a tomar determinadas determinaciones. Siguiendo adelante, tenemos lo que es el uso de la lámpara estroboscópica. La lámpara estroboscópica esta creo la han escuchado nombrar, ¿no es cierto? Permiten la visualización congelada, ahí lo remarqué, congelado, del movimiento de máquinas rotativas, facilitando así su inspección sin tener que detenerlas. De esta forma se puede inspeccionar aplicaciones como aspas de ventilador, acoplamiento, ruedas dentadas, usillo de máquina herramienta, transmisiones por correa. O sea, obviamente tienen con todas las precauciones de seguridad que ello conlleva. ¿Ah? Fíjense, este ventilador tiene 3, 3, 6, 7, 8, 2, 4, 8 correas. No sé si tiene fuerza esto, ¿no es cierto? Cualquier incidente que haya acá podría ser extremadamente grave. Entonces, siempre teniendo en cuenta lo que les dije, o sea, ¿qué pasa con la lámpara? Esto de la visión congelada, cuando la planta está tan ocupada, se pueden hacer pequeñas ventanitas y demás, donde uno puede analizar el estado del engranaje, el estado de la cadena, el estado de, no le digo las aspas de un ventilador, pero sí, puede ser, sí, acá determinados acoplamientos que son de goma y que uno por ahí no se da cuenta que terminan rompiéndose o están rajados. Eso sí, una vez detectamos un acoplamiento rajado gracias a la lámpara, el estado de correas que no estén fisuradas o si alguna empieza a vibrar. O sea, vienen lámparas, antes las lámparas venían que uno tenía que ajustarla a la frecuencia de giro, ¿no? Ahora vienen lámparas que se autocalibran en función del giro y a su vez sirven de tacómetro, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es otra herramienta más que nos sirve como para ir evitando tener que parar el equipo, tener que intervenir si tenemos poco tiempo el fin de semana o en las paradas programadas y decir, bueno, ya lo voy controlando y voy descartando, ¿no? Y voy viendo que el equipo está bien y paso a otro. Porque por ahí hay preventivo que dice controlar estado de las correas, controlar estado de, bueno, si es estado de cadena, yo lo que es el elongamiento de la cadena lo tengo que hacer con el equipo Prado. Pero en el caso del estado de los engranajes, o sea, si la cadena se estira, seguramente va a empezar a sufrir acá el piñón de la corona y uno puede ir viendo si hay restos de viruta o cómo está trabajando o si el diente del engranaje se está deformando o no. Bien. Detección de corriente parásita. ¿Está? Hasta ahí vamos ok, ¿no es cierto? ¿Tiene alguna consulta? ¿Para no volver para atrás? Bien. Si tienen alguna duda o quieren hacer o necesitan algo de información adicional, me la piden. Yo estoy tratando de colocar acá por un tema de tiempo realmente y de hacer hincapié por ahí en lo que es vibraciones y termografía, de darles un pantallazo, que sepan que existe, que sepan que tienen determinadas aplicaciones, generalmente no son las más, no son, son herramientas que ayudan a los predictivos, a trabajar, a detectar anticipadamente. No están muy popularizadas, pero existen. En este caso es de corriente a parásitas. En muchos casos dice hay
En muchos motores hay descargas eléctricas que, si no son dirigidas a tierra a través de la puesta a tierra del estator, pueden originar paso de corriente a través del eje del motor, que llega a tierra a través del rodamiento, provocando erosión eléctrica, degradación del lubricante y en última instancia el fallo del rodamiento. Los detectores de corriente eléctrica ayudan a detectar la presencia de descargas eléctricas, permitiendo así tomar medidas. O sea, hay algo que me quedó pendiente, que quedé en pasarle, lo que es que lo vimos la otra vez, déjenme anotarlo, en lo que es cuando vimos la parte de vibración, de análisis de falla, que era que les tenía que pasar lo que es los diferentes tipos de fallas en bulones y fallas en rodamiento. Diferentes tipos de fallas o análisis de falla en rodamiento. Cuando hablamos de falla en rodamiento por corriente, cuando les mande eso, van a ver que cuando es corriente se hace todas unas liñitas transversales al rodamiento. ¿A alguno le pasó de encontrar un rodamiento con fallas por pitting eléctrico, se llama, donde se va degradando se va picando, esa corriente que pasa genera puntitos, esos puntitos generan la degradación del cromo y se va como soldando, ¿no es cierto? Y se termina rompiendo el rodamiento. Entonces, generalmente los motores controlados con variadores de frecuencia son los más propensos a sufrir erosión eléctrica en rodamientos. O sea, generalmente los variadores generan muchos armónicos. Esos armónicos pueden generar estas corrientes que si no las llevamos a tierra de una forma adecuada, hay motores que se le coloca en la punta, y eso sí, les digo como dato, creo que también SKF está desarrollando, o tiene desarrollado una línea de lo que son carbones, unos carbones en la punta que van directo a tierra y que evitan de que esa corriente salga por el rodamiento y vaya directamente a tierra a través de los carbones, ¿no? Que se colocan, es un aro que se coloca en el eje y unos carbones que transmiten a tierra. Si no, hay motores que, si trabajan con rodamientos, si se tienen muchos problemas con el tema de este tipo de corrientes, se usan rodamientos de otras características, un rodamiento con jaula, ¿cómo se llama? Con una jaula de poliamida, o algunos con una jaula de bronce, sí, creo que sí, que hace que evitar este paso de corrientes parásitas. ¿Han escuchado eso? Obviamente son rodamientos especiales, son rodamientos muy caros, pero bueno, se puede llegar a adquirir, ¿no es cierto? Son especiales. Sí, más o menos, Agustín, salen muy caros, depende del tamaño, ¿no? Pero es lo mismo cuando uno dice quiero comprar rodamientos de acero inoxidable para una línea donde tengo mucha agua, mucho lavado. Sí, realmente están excelentes los rodamientos de eso, pero sí, tienen un costo que no es el mismo que un rodamiento convencional, ¿no? Las bolillas son cerámica. Excelente, Agustín. Es así. Gracias. Salen muy caros. Si se incorpora un programa de mantenimiento predictivo, el detector puede ayudar a identificar los rodamientos susceptibles a sufrir heridas, evitando en gran medida las paradas no planificadas de la maquinaria. Generalmente, si no tenemos acceso a este tipo de rodamientos, o sea, como dice Agustín, son rodamientos especiales que, bueno, hay que analizar la carga dinámica y demás que puede soportar ese tipo de bolilla y demás, pero por ahí no se consiguen, por ahí son importados desde ya. Y bueno, esto nos ayuda a decir, bueno, pasa corriente, puedo poner mejor el motor a tierra, puedo tratar de aterrizarlo mejor, puedo tratar de colocarle ese anillo rozante, o bien lo controlo de una manera más seguida y en definitiva lo puedo llegar a cambiar, ¿no es cierto? Antes de que se me produzca el deterioro de la capa de cromo de la pista y por ende la rotura del rodamiento y con las consecuencias que ello trae, ¿no es cierto?
No solamente cuando un rodamiento se rompe, se puede llegar, se empieza a calentar, se clava en el eje, por ahí se empieza a girar en el eje, se deteriora el eje, se deteriora el alojamiento exterior de la tapa del motor, y ello trae a que tengo que rectificar la tapa, tengo que comprar la tapa, tengo que rectificar el eje, o tengo que cambiar el motor. ¿Mm? Por eso lo ideal es detectar anticipadamente. Temperatura, esto bueno ya es de uso mucho más habitual, valen 1.500 pesos estos detectores. Bueno, acá dice que desde el comienzo de la era industrial, los operarios y técnicos, ¿no me pasé una filmina yo? No, está bien. Desde el comienzo de la industria, los operarios y técnicos han sabido que la temperatura normal suele indicar que una máquina no funciona bien. Instrumentos como termómetros y las cámaras termográficas pueden ayudar a encontrar y medir estos puntos calientes, permitiendo realizar análisis exhaustivos. Hoy yo les decía, podemos empezar con un análisis sensorial y luego, si queremos hacerlo un poco más objetivo, ese análisis sensorial, podemos pasar a lo que se llama el análisis agregar, una serie de instrumentos como puede ser este. Entonces, ¿qué pasa con este? Con este, yo si tengo bien definido dónde tengo que medir la temperatura, en el ejemplo acá este es un compresor, si tengo que medir acá en esta tapa, perdón, lo señalé con el dedo y no con... Si tengo que medir en esta tapa, y lo tengo bien señalado, que todos los técnicos dan lo mismo y andan con un tipo de termómetro similar a este, y ahí se hace un poco más objetivo porque realmente no es algo sensorial, sino que es algo ya, y lo mido con un instrumento. ¿Ah? Es algo sencillo donde yo realmente me mide la temperatura donde yo estoy apuntando. O sea, ni hablar que una termografía me va a dar otro tipo de resultados, pero por ahí, si es una herramienta muy versátil que puedo llegar a tener, no sé, varias de estas, y por ende hacer rutinas de control más objetivas. ¿Da? Control de velocidad. Las máquinas, dice, suelen estar diseñadas para funcionar a una cierta velocidad. Si esta se reduce o aumenta excesivamente, el proceso completo se verá comprometido. El uso de un tacómetro permite evaluar rápidamente la velocidad a la que está funcionando la máquina. Entonces, los tacómetros son instrumentos rápidos y precisos que utilizan un láser o un contacto para medir la velocidad angular y lineal, y tienen una amplia gama de adaptadores para poder adaptarlos lateralmente o de punta, y son muy útiles en muchas aplicaciones. Si ustedes me preguntan a mí, en mi caso yo lo ocupaba o cuando los técnicos lo ocupaban, cuando necesitábamos, no sé, por ejemplo, verificar la velocidad a la cual estaba girando, no sé, un soplante, una bomba. Muchas veces nos pasó confundir, y les puedo decir que no solamente confundir, colocar un motor de 1500 RPM en una bomba que tenía que girar a 3000, y obviamente, si yo lo ponía a 1500, y claro, no iba a bombear lo que necesitaba, no iba a levantar la presión que necesitaba, no iba a transportar el caudal. O sea, ¿y cuál era el error? Haber colocado un motor que no tiene la chapita, que era la misma potencia y demás, pero no nos dimos cuenta de que era de otra velocidad. Eso le doy como un ejemplo, pero bueno, el error ya estaba hecho. Pero uno tenía que medir con el tacómetro y ver qué pasaba. O bien cuando había que adaptar algún reductor o ver, no sé, alguna transmisión y demás, uno podía con el tacómetro sacar las RPM, verificar si estaba dentro del diseño, si podía adaptarle algún otro engranaje o algún otro reductor. Y son herramientas que sirven como para ayudar a y en ciertos casos por ahí la detección de determinados parámetros que por ahí no lo tenemos relevado. Agustín dice lijadoras automáticas, acoplamiento de cinta transportadoras. ¿En eso aplicás el tacómetro, Agustín? Ajá.
Ah, pues por el tema de las velocidades. Bien. Claro, acá Agustín está, creo que todos ven, está, bueno, en el ejemplo de una cinta curva y y una recta, hay que regular las velocidades, tienen que estar idénticas porque si no se te cruza, o sea, lo que transporta. Excelente. Bueno, para eso sirve, porque uno tiene un variador de velocidad y, como es, hay variadores, es decir, uno puede regular las velocidades del variador, pero es importante lo que dice Agustín, por ahí para determinados procesos tienen que ser velocidad exacta, procesos iguales, en este caso, bueno, una cinta transportadora, y podemos darle esas utilidades, ¿no es cierto? En este caso, más que para predecir, sirve para ayudar a detectar, es una herramienta que nos ayuda a detectar posibles causas, posibles fallas. Bien, tintas penetrantes. ¿Han hecho algún ensayo de tinta penetrante? Está bien, sí, o si lo hicieron hacer, yo tampoco lo hice nunca, pero lo he visto y lo he presenciado, un análisis muy sencillo y vienen, eh, por ejemplo, estos gráficos los saqué y usé esa marca, la marca Tritech, quizá alguno la conoce, este, inclusive, bueno, lo vi hacer con esos aplicadores y también le había comprado a Tritech, me acuerdo, un líquido que me ayudaba lo digo por una empresa que desarrolla estas cosas, a detectar si el acero inoxidable que me habían vendido era 304 o 316, ¿cierto? Porque había piezas de inoxidable que uno tenía que detectar, a ver qué era, y bueno, a través de este producto, uno lo esparcía en el inoxidable y depende cómo reaccionaba, se daba cuenta de qué tipo de inoxidable era. Bueno, esta empresa vendía estos productos, los líquidos penetrantes, y se aplica para la detección de grietas, fisuras, errores de soldadura y otras fallas en piezas de fundición, forjas, soldaduras, recipientes sometidos a presión o cualquier área sometida a grandes estrés, ¿no? El método de tinta penetrante es un ensayo no destructivo para superficies metálicas y no metálicas no porosas. No metálicas no porosas. Entonces, el principio, digamos, ¿a qué ayuda esto? A cuando hay equipos, como dice acá, que están como, no sé, la peleteadora, el plato de una peleteadora, de una extrusora y demás, son por ahí las soldaduras de cañerías que están a mucha presión, son por ahí partes de los sistemas que están sometidos a variaciones de temperatura o a grandes presiones, donde como dice Germán, por ahí en caldera también se hacen, en los tubos y demás. Entonces, se basa en el principio físico de la capilaridad y consiste en la aplicación de la tinta, que es un fluido rojo, con excelente característica de penetración en pequeñas aberturas, sobre una superficie limpia del material a inspeccionar. Los insumos vienen en aerosol, ¿no es cierto? Se echa y una vez que ha transcurrido el tiempo suficiente para que la tinta penetre en cualquier abertura superficial, se realiza una limpieza, una remoción de todo el exceso del líquido y a continuación se aplica un líquido absorbente que se llama revelador, que es de color blanco, como ven acá, el cual absorberá la tinta que haya penetrado en las aberturas superficiales, permitiendo al usuario detectar a simple vista, por contraste, las fallas o fisuras que presente la pieza analizada, ¿no es cierto? Y el ensayo no precisa de ningún equipamiento especial y demás, y se realiza bajo luz blanca o a la intemperie. ¿Qué pasa si nosotros detectamos, por ejemplo, una fisura y demás? Bueno, esto nos da un indicio de cómo está y cómo, si tiene alguna fisura y demás. Después, si queremos ver el grado de la fisura o la profundidad, ya tenemos que ir a otro tipo de técnica que ya es de rayo X, donde se saca una fotografía de la zona y ahí sí se puede visualizar la profundidad y la gravedad de la soldadura. Generalmente
a ver, les digo, en eso no tengo experiencia, pero en las cañerías de gas, yo sé que en todas las soldaduras se pide, en este ejemplo, la parte o Litoral Gas o el Energas, pide que cada soldadura, en lo que son las cañerías troncales, cada soldadura esté radiografiada y tenga una certificación por un inspector. ¿Tá? Los inspectores son matriculados en ASME y demás y tienen una matrícula, ¿no? ¿Estamos? ¿Lo habían visto? ¿Entendieron? ¿Seguimos? Ok. Si nadie dice nada, seguimos adelante. Dale. Bien. Perfecto, avanti, vamos. Analizadores dinámicos de motores. Estos son equipos que en la jerga se llaman equipos Baker. En este caso yo lo he usado. Bueno, hay varios fabricantes. Yo lo he usado junto con SKF. Pueden tener otro nombre, pero acá podemos hacer análisis dinámicos y estáticos de motores. ¿Está? Los instrumentos de prueba dinámica de motores están fabricados para realizar pruebas de monitoreo de condición de motores y generadores desde el centro de control de motores, que se llaman generalmente CCM. Es donde tengo todos los interruptores, donde tenemos toda la parte eléctrica, generalmente por áreas, ¿no? En las grandes industrias tengo subestaciones, esas subestaciones alimento a los CCM y de los CCM voy por áreas alimentando a los diferentes equipos, ¿correcto? Entonces, yo tranquilamente el analizador dinámico de motores es un instrumento de baja tensión con batería que prueba motores y generadores durante el mantenimiento o mientras están en funcionamiento. Tiene unas pinzas que yo la conecto a la conexión del motor y proporciona datos sobre la máquina, la carga, la potencia entrante para evaluar el rendimiento del motor y su adecuación en el contexto del sistema de la máquina para la que se utiliza. Por ahí, porque es importante esa última frase, por ahí hay equipos que están sobredimensionados y bueno, eso es, vamos a gastar por ahí energía y demás. Pero hay equipos, el tema es cuando están subdimensionados o hubo un cambio en el proceso y el equipo está sometido a unas condiciones para las cuales no está preparado y hace que tengamos fallas reiteradas y por ahí este análisis nos lleva a decir o a levantar la mano y decir, che, estamos usando el motor, lo estamos usando por encima de lo nominal, o si lo seguimos usando de esta manera vamos a tener problemas. Entonces puedo ofrecer, o bien tenemos problemas con la alimentación y demás, puedo ofrecer información sobre nivel de tensión, equilibrio de tensiones, distorsión armónica y total, estado de la jaula del rotor, eficiencia del motor, factor de servicio efectivo, sobrecorriente, condiciones de funcionamiento, par y dirección. O sea, es un análisis, el dinámico es muy completo, es un diagnóstico, ¿no es cierto? Generalmente no es un análisis barato, ¿no? Se hace generalmente el dinámico con el estático. El dinámico, como dice acá, lo puede hacer en marcha, el estático tiene que estar a motor detenido. Y nos da generalmente se practican los motores grandes donde realmente el recambio es costoso el motor y es costoso, digamos, por la parada que ello implica o por la cantidad de mano de obra que hay que implementar, ¿no? Y después lo que es el estático es más conocido, ¿no? El estático es un instrumento de prueba de sobretensión y es configurable. O sea, estos instrumentos permiten realizar pruebas de alta tensión de 4 a 12 kV. Si se realiza un análisis completo del circuito y el aislamiento del motor o generador, análisis detallado de las bobinas y notificación de resultados, y análisis detallado del inducido entre barras y notificación de resultados. Podemos medir impedancia, capacidad, ángulo de fase, resistencia de aislamiento, alta tensión en me acuerdo, bueno,
No me acuerdo qué quería decir, CC, no sé si era corriente continua. Absorción dieléctrica, índice de polarización y comprobación de tensión con análisis. Y este también. ahora lo busco. Entonces, son dos. No son muy usados tanto el dinámico como el estático. ¿Qué pasaba hasta hace poco tiempo? Había muy pocos expertos acá en el país que manejen esta tecnología. Entonces tenía que venir gente de afuera. Por ende, el venir gente de afuera implicaba que el costo del ensayo se encareciera, ¿no? Entonces realmente no era muy accesible. Pero sí le digo, para motores grandes uno le da cierta tranquilidad porque puede ayudar a ver cómo está trabajando el equipo y cómo está internamente el motor. Hay equipos que usan motores que son de carcasas especiales, son motores que no se consiguen en el mercado, por ende, y son motores que por ahí salen muy caros y la compañía por ahí no está dispuesta a tener uno en paralelo en el almacén técnico, ¿correcto? Entonces eso implica decir, ¿cómo hago para mantenerlo bajo control? Bueno, por ahí se hace un ensayo de esto, puede salir un par de miles de dólares cada ensayo, pero sí, acá como dice Germán, en la empresa de él lo trajeron unos españoles, en su momento en nuestro caso han venido unos peruanos, acá de Argentina, y bueno, hoy en día creo que está un poquito más viralizado este tipo de ensayo. Da ciertos parámetros, ¿no es cierto? Es una forma de decir, bueno, me puede dar indicios de si está por ocurrir en una falla. Vuelvo a decir, todo lo que es predictivo trabaja con ciertos parámetros y demás. No es mágico, no hay una receta y hay mucha parte de la experiencia del tecnólogo que lo va a aplicar al equipo, no solamente en esto, sino en las vibraciones, en la termografía y demás. Hay que interpretarlo los equipos estos. Yo, como les digo, aparte de vibraciones y acá son por ahí medios complejos, ¿no? Entonces hay que saber interpretar sobre todo los resultados. Por ahí manejarlo es sencillo, conectar acá, apretar durante tantos segundos, esperar, hacer toda lo que es maniobrabilidad. Creo que lo pueden saber. El tema es la interpretación de los resultados. Bien. Hoy tenemos un estático instalado para medir los alternadores que se fabrican. Perfecto. O sea, ¿es de ustedes o es de... o vienen a hacer el ensayo cada vez que se fabrica un alternador? Buenísimo. Claro, por normas de calidad. Exactamente, como las empresas que fabrican transformadores que tienen que tener el laboratorio de alta tensión, se llama, para hacer las pruebas que por norma tienen que realizar los ensayos y poder dar los certificados. Bien. Bueno, termografía. Llegamos a la parte de termografía. Vamos a ver, como dice acá, una imagen vale más que 1000 palabras. En los tiempos en los que sufrimos un constante aumento de precios energéticos y en los que una parada de producción conlleva tan elevados costos, la medición de temperatura sin contacto se ha establecido como método tanto para la valoración de la eficacia en la construcción como en el sector de mantenimiento industrial. ¿Alguno ha usado una termografía o una máquina termográfica? ¿Tienen experiencia en eso? Bien. Entonces, Germán, cualquier aporte que quiera hacer, adelante. Y cualquiera que tenga experiencia, la comparte para que el resto conozca y si yo no conozco, mejor todavía. Bien. Fíjense esto. Todo objeto
Miren qué buenas fotos. Todo objeto con una temperatura superior al cero absoluto, o sea, a los menos 273,15 grados, o 0 Kelvin, cero absoluto, emite radiación infrarroja. Esta radiación no es visible por el ojo humano, tal y como demostraron los físicos Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann, el de la fórmula, allá por el año 1884, existe una correlación entre la temperatura de un cuerpo y la intensidad de la radiación infrarroja que éste emite. Una cámara termográfica mide la radiación infrarroja de onda larga en su campo de visión y calcula a partir de esta de la radiación infrarroja, la temperatura del objeto. ¿Está? Entonces la cámara termográfica mide la radiación infrarroja de onda larga en su campo de visión y calcula a partir de esta la temperatura del objeto. El cálculo tiene en cuenta de la superficie del objeto medido, así como la compensación de la temperatura reflejada, que se llama RTC, y estas variables se pueden ajustar manualmente en la cámara termográfica. Hay cámaras termográficas que lo que es la emisividad no, pero lo que es la RTC se ajustan instantáneamente. Lo que es la emisividad hay que, por ahí no es tan complicado, digamos, la tecnología ha evolucionado y son mucho más sencillas de poder regular, pero es importante para realizar una correcta medición. Bien. Los infrarrojos están en medio de el camino entre el espectro visible, que es esta parte, fíjense, esto que está acá en el frente es esta partecita ampliada, lo que es el espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. Acá están las microondas del espectro electromagnético. La fuente principal de radiación infrarrojo es el calor o la radiación térmica. Cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto emite radiación en la región infrarroja. Hasta los objetos más fríos podemos imaginar como un cubito de hielo emiten rayos infrarrojos. Todos los días estamos expuestos a rayos infrarrojos. El calor de la luz solar, del fuego o de un radiador son formas de infrarrojo. Aunque nuestros ojos no lo vean, los nervios de nuestra piel lo perciben como calor y cuanto más caliente el objeto, más radiación de infrarrojos emite. Algunos conceptos, no se me aburran. La emisividad, como para que sepan nomás, es la medida de la capacidad de un material de emitir radiación infrarroja. ¿Está? La emisividad depende de las propiedades de la superficie, del material y en algunos materiales de la temperatura del objeto medido, así como el rango espectral de la cámara termográfica utilizada. La emisividad E igual a 1, o sea, lo que sería un cuerpo negro se llama, no existe, generalmente no se da en realidad y la emisividad siempre es menor que 1, porque los cuerpos reales también reflejan y algunos incluso transmiten radiación. Muchos materiales no metálicos, por ejemplo, el PVC, el hormigón, las sustancias sólidas, tienen elevada emisividad en el rango infrarrojo de onda larga, independientemente de la temperatura, están entre 0,8 y 0,95. En cambio, los metales, sobre todo aquellos con una superficie brillante, tienen una baja emisividad que varía con la temperatura. O sea, la emisividad se puede ajustar a mano con la cámara termográfica y es fundamental para realizar una correcta medición. En algunos casos, y eso lo decía un manual de texto, se usa la cinta texto, se llama, que es una cinta oscura que se pega en el cuerpo al cual yo quiero medir. ¿Para qué? Para llevar esa emisividad lo más cercano a 1. ¿Está? Entonces uno pega la cinta, le llaman cinta texto, pero no es una cinta tipo de papel, ¿no es cierto? Oscura, que hace, uno la pega un ratito hasta que se caliente, hasta que tome la temperatura del cuerpo y hace que esa emisividad, y ahí compara, ¿no es cierto? Y le da
una medición más precisa, ¿no es cierto? Si bien al final de acá vamos a ver una tabla de emisividad de distintos cuerpos, por ahí se usa esa técnica. ¿Alguno lo vio hacer eso? ¿Y cómo era la cinta, Agustín? Así como te digo yo. Ajá. Ah, la cinta tenía una... Era una cinta termosensible, se llama, donde marca donde va marcando la temperatura. Sí, es otra forma. Como comenta Agustín, hay ciertas cintas que son reactivas y se colocan se venden en forma comercial, que tienen una escala graduada y que por ahí cuando nosotros queremos mantener controlada la temperatura de un equipo, algo, se pega esa cinta en el equipo y tiene graduada la temperatura y es simplemente una gestión visual, está bueno, y yo puedo pasar por el equipo y para los mismos operarios uno le puede graduar, digamos, la temperatura máxima, puede marcarla con un color rojo y demás. Y lo que es gestión visual es muy importante en lo que es los equipos. Se usa, y seguramente lo han visto mucho en los manómetros, que se pinta una franjita verde y una franjita roja, ¿no? Y bueno, y eso por ahí nos da los rangos bien o mal para lo que es la presión, y en este caso la temperatura es lo mismo, pero está bueno. No, lo que yo digo es una cinta negra que se coloca para corregir esa emisividad y acercarlo lo más a uno posible. Bien, ¿está claro esto de emisividad? Lo van a ver si algún día ven una cámara termográfica, y hasta el mismo pirómetro manual algunos tienen el tema de la emisividad. Bien, la reflectividad indica la capacidad de un objeto de reflejar radiación infrarroja. La resistividad depende de las propiedades de la superficie, la temperatura y el tipo de material. Por lo general, las superficies lisas y pulidas reflejan mucho más que las irregulares y sin pulir del mismo material, ¿no es cierto? La temperatura de la radiación reflejada se puede configurar manualmente en la cámara termográfica. En muchas aplicaciones la medición de RTC corresponde a la temperatura ambiente, y sobre todo cuando hacemos termografía en interiores. O sea, generalmente eso no se regula, y si se regula automáticamente. Esta fórmula es una fórmula reducida, pero la emisividad más la reflectividad es igual a 1. ¿Está? Entonces, esto quiere decir que a menor emisividad, mayor proporción de radiación infrarroja reflejada, mayor dificultad en la toma de mediciones precisas de temperatura, y más importante es la configuración correcta de la compensación de temperatura. ¿Está? Por eso por ahí la técnica de la termografía uno puede ir, tiene que tener en cuenta, y lo que hacen, digamos, los análisis, si bien no es difícil, hay recomendaciones. Y bueno, yo me acuerdo, nosotros habíamos comprado una cámara FLIR, y bueno, FLIR te vende la cámara junto con un curso, y bueno, ahí uno aprovecha para generar ciertos expertos, cierta gente que tenga conocimiento para la realización de las termografías, ¿no es cierto? Y ahí le dan ciertos inputs de cómo regular esta emisividad o cómo lograr que las técnicas sea más efectiva, ¿no? Hoy las cámaras están muy automatizadas y hay que regular poco, pero bueno, este es uno de los parámetros de eso. La termografía de infrarrojo es el arte de transformar una imagen de infrarrojo en una imagen radiométrica que permite leer los valores de temperatura. Por lo tanto, dice, cada píxel de la imagen radiométrica es de hecho una medición de temperatura. Para ello se incorporan complejos algoritmos a la cámara de infrarrojo. Esto hace que la cámara termográfica una herramienta perfecta para el mantenimiento predictivo. Acá hay diferentes
se me perdió el cursor, diferentes tipos de cámaras. Yo recuerdo en un momento, cuando nosotros lo contratábamos, usaban una cámara grandota, parecida a esta última, y luego fueron evolucionando y son la verdad cada vez más chicas, más versátiles. Inclusive viene, no sé si han visto, viene un celular, marca el CAT, que trae un visor infrarrojo donde uno puede sacar imágenes termográficas. Si entran en internet lo van a ver. Agustín está al pie del cañón ahí, sabe. Sí, ese. Y bueno, si bien seguramente no tendrá la definición y demás de esto, es una herramienta interesante para... Claro, viene con una cámara universal FLIR para smartphone. FLIR es una marca universal a nivel mundial de lo que son cámaras termográficas, ¿no? FLIR, bueno, Testo tiene, el SKF también tiene, pero bueno, si es FLIR, la verdad que es palabra mayor. Bien. Ventajas de la termografía. Bien, denme un segundito. Bien, ventaja de la termografía. No quiero ver hasta dónde. Un segundo y... con ustedes. Bien. Vamos a avanzar. Vamos a ver todo lo que es termografía. Vamos a retrasar un poco el break. Seguramente lo vamos a hacer 8:15, 8:20. Y después vamos a ver por último todo el tema de vibraciones. Así no cortamos en el medio lo que es la parte de termografía. ¿Les parece? ¿Está? Hagamos así, si no cortamos al medio para no cortar al medio el tema. Bien. Ventaja de la termografía. Mayor rapidez y máxima eficacia al menor costo. Esto en medio de una propaganda. Digamos, para alcanzar estos objetivos, las plantas industriales, esto es lo que necesitamos, lo que todas las plantas están hoy pretendiendo. Eficacia al menor costo. Para alcanzar estos objetivos, las plantas industriales necesitan operar prácticamente sin interrupciones 24 horas al día, 365 horas al año. ¿Está? Entonces, las averías impactan muchísimo. Entonces, con solo poder prever qué componentes están a punto de averiarse, podría precisar en qué momento adoptar las debidas medidas correctivas. Por desgracia, los peores problemas siempre permanecen ocultos hasta que es demasiado tarde. Bueno, las cámaras tecnológicas son una herramienta para predecir estos fallos, ya que se consiguen hacer visible lo invisible. O sea, realmente la termografía está haciendo un complemento muy bueno tanto en la parte eléctrica como en la parte mecánica. Vamos a ver los distintos puntos ahí. Entonces, tanto si se tiene que supervisar equipos de alta tensión, cuadros eléctricos de baja tensión, que fue para lo que nació la termografía, siguen motores, bombas, equipos de alta temperatura como para buscar pérdida de aislamiento. Una cámara termográfica es justo la herramienta que necesita para verlo todo. O sea, aparte de darnos por ahí un diagnóstico de equipos que pueden estar fallando, como les dije, generalmente una falla, y más en un equipo rotante y demás, se manifiesta con temperatura. ¿Está? Y si la logramos detectar a tiempo, mejor. Y después se puede complementar con vibraciones y con otros tipos de predictivos o preventivos. Entonces, esto sumado a que podemos hacer más eficientes nuestros equipos, ya sean calderas, cañerías y demás, a través de pérdidas de aislamiento, va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Porque ese menor costo implica todo, no solamente las paradas, sino que trabaje eficientemente la planta. O sea, no sé si usted lo han vivido, pero las plantas y las grandes multinacionales siempre piden año a año proyectos de mejora o proyectos de ahorro, ¿no? Bueno, un proyecto de ahorro puede ser lo que es realmente es increíble lo que se pierde en una instalación de vapor y demás, cuando hay pérdidas por falta de aislamiento.
Eso es directamente, uno lo va traduciendo a gas natural o al fluido que ocupe para quemar, y eso si lo traduce a plata y a la cantidad anualmente, realmente en muchos casos se van a sorprender y a su vez van a poder justificar, y escúcheme esto, pueden llegar a justificar la compra de una cámara termográfica. Bien. Pero ¿qué pasa si no se realizan inspecciones térmicas regulares? ¿De verdad es tan malo que se estropee una conexión de baja tensión? Al margen de las pérdidas en la producción hay un peligro mayor. ¿Cuál es el peligro? Los incendios. Un pequeño problema eléctrico que puede tener gravísimas repercusiones. El rendimiento del sistema eléctrico baja y se gasta más energía en generar calor. Si no se comprueba, este calor puede acumularse hasta el punto hasta el punto de empezar a fundir las conexiones. Y no solo esto, las chispas que saltan pueden provocar un incendio. Y fíjense, alrededor del 35% de los fuegos industriales tiene su origen en problemas eléctricos. Inclusive, bueno, y muchas veces se da eso, cuando se hacen los peritajes y demás, cuando se hace, digamos, el camino del inicio del fuego, se llega a que el inicio fue por problemas eléctricos. Entonces, fíjense que es importante. Sistemas eléctricos. Las cámaras termográficas se suelen utilizar para inspecciones de componentes y sistemas eléctricos de todos los tamaños y formas. La gran variedad de posibles aplicaciones para las cámaras termográficas en el campo. Los sistemas eléctricos se puede dividir en dos categorías. Vamos a hablar de alta tensión y de baja tensión. Ejemplo de fallos en instalaciones de alta tensión que se pueden detectar con termografía. Oxidaciones en interruptores de alta tensión. Fíjense. Conexiones recalentadas, conexiones mal aseguradas, defecto de aislamiento. Fíjense acá la cuchilla esta, cómo está recalentando, cómo se ve recalentado el contacto. Y generalmente esto va originando, aparte de erosión, va originando una costra que luego, ante la conexión y la desconexión, en la desconexión es cuando se da, no sé si, bueno, un comentario al margen, en la desconexión es cuando se da cuando se da la erosión más grande, ¿no es cierto?, de lo que son los contactos eléctricos. Fíjense que bueno, en este caso es un interruptor seguramente en un patio de maniobras de una planta de transformación o algo por el estilo, y es una buena herramienta. O sea, una de las múltiples ventajas de la termografía es la capacidad de llevar a cabo inspecciones mientras los sistemas eléctricos están cargados. Al tratarse de un método de diagnóstico sin contacto, el termógrafo, fíjense acá, que hasta el patio de maniobras, todos los interruptores y demás, los transformadores, al tratarse de un método de diagnóstico sin contacto, el termógrafo puede inspeccionar rápidamente un componente concreto de un equipo a una distancia de seguridad, abarcar una zona de riesgo, regresar a su oficina y analizar los datos sin exponerse a ningún peligro. Fíjense acá, en la figura de arriba, está un botellón de un transformador, y hay un punto caliente. Acá, bueno, hay la imagen de un operario apuntando seguramente a acá y sacando una imagen térmica, y eso lleva a que se pueda identificar pequeños fallos que a la larga hacen que salga de funcionamiento un transformador o una planta transformadora completa. Instalaciones de baja tensión. Con ellas se podrá examinar regularmente cuadros eléctricos y centro de control de motores. Además de conexiones sueltas, los sistemas eléctricos sufren desequilibrios de carga, corrosión, aumento de la impedancia de la corriente. Todos esos puntos de contacto, de calentamiento, se generan por aumento de la impedancia. Entonces, en ese caso, al aumentar la impedancia, hay una concentración de corriente en una pequeña sección. Por ende, se calienta de esa manera. Las inspecciones térmicas permiten localizar rápidamente puntos calientes,
determinar la gravedad del problema y calcular el tiempo en el que se debe reparar el equipo. Ejemplo de fallos de equipamiento de baja tensión se puede detectar con termografía. O sea, pueden detectar conexiones eléctricas, conexiones de alta resistencia, conexiones corroídas, daños. Así, una conexión de alta resistencia quiere decir un punto que no tiene un buen contacto. Daños internos en fusibles, fallos internos en disyuntores, malas conexiones y daños internos. O sea, vamos a ver los ejemplos. Ahora al final yo les voy a mostrar diagnóstico de termografía como lo veíamos con una empresa que nos los hacía, y realmente o sea, por ahí hay equipos, se cambió un equipo, estaba con una determinada sección de cables y bueno, se cambió, se colocó uno más grande y no se cambió el cableado y bueno, termina siendo una sección de cable muy comprometida, y bueno, cuando la sección está comprometida hay un calentamiento, y ese calentamiento se puede explicar con la termografía, o bien hay puntos de contacto que hay que cambiar, o los mismos contactos de los guardamotores. Ahora vamos a ver al final. Fíjense, y después en instalaciones mecánicas, esto se está dando, generalmente uno cuando hablaba hace varios años de lo que es termografía, no, eso de los eléctricos. Termografía era exclusivamente de la parte eléctrica y no se metía con la parte mecánica, era como un sinónimo, ¿no? Entonces, hoy en día los datos térmicos recopilados en una cámara termográfica pueden ser una fuente muy valiosa de información complementaria para los estudios de vibración y supervisión de equipos mecánicos, ¿no? Los sistemas mecánicos se recalientan si hay errores de alineamiento en ciertos puntos del sistema. O sea, cualquier punto de tanto error de montaje como falla de algún componente y demás, se traduce generalmente en calor. Entonces, las cintas transportadoras son un muy buen ejemplo. Si un rodillo está gastado, aparecerá claramente en la termografía indicando que este debe cambiarse. Perdón. En este caso es un rodillo defectuoso, fíjense la imagen térmica ahí. Y en este caso un rodamiento recalentado, esto es una transmisión por correa. Acá un tren hay un eje, acá de este lado no se ve, hay un ventilador. Y acá hay una caja portarrodamiento tipo SNL de esas, seguramente con rodamiento rodillo, y esta es otra. Acá se ve un recalentamiento, y este recalentamiento puede ser por el rodamiento recalentado, que se va a imagínense cómo está del rodamiento, se traduce al eje y se ve esa imagen. Bien, cuando los componentes mecánicos se desgastan y pierden eficiencia, suelen disipar más calor. Como resultado, los equipos o sistemas defectuosos aumentan rápidamente su temperatura antes de averiarse. Al comparar periódicamente lecturas de una cámara termográfica con el perfil de temperatura de una máquina en condiciones de funcionamiento normal, es posible detectar una gran cantidad de fallos distintos. O sea, es un complemento, ¿no es cierto? Fíjense esta caja portarrodamiento, esto que les enseño acá es una caja portarrodamiento que realmente está con una temperatura excesiva. En este caso es un motor que la parte del eje de salida también tiene una temperatura excesiva. O sea, es una herramienta que por ahí nos ayuda, por ahí acá puede ser que no... A ver, estas cajas de rodamiento tienen un alojamiento inferior donde uno lubrica por la parte superior o lateral, la grasa ingresa y va evacuando la grasa vieja. Por ahí muchas veces lo que se da es que se obtura ese orificio inferior, la grasa se separa de fases, se hace un jabón, ya no lubrica más y empieza a aparecer eso, empieza a haber recalentamiento. Por más que uno vaya y lubrique, esa grasa no ingresa porque está la otra. Entonces en esos casos, he tenido estos casos así, se destapa la caja, lamentablemente hay que parar el equipo, se saca la tapa del rodamiento, se hace una limpieza completa de toda la grasa vieja, y se ronea la grasa y se saca la obturación de drenaje y bueno, y ahí cambia la situación. Pero muchas veces, por eso cuando uno hace un control de vibración, generalmente el inspector de vibraciones mide vibración
En algunos casos el mismo detector de vibraciones tiene un termómetro y otras veces lleva un termómetro, un pirómetro manual, se toma la vibración y se mide la temperatura. ¿Ya? Porque, digamos, el analizador de vibraciones si bien puede detectar, y vamos a ver ahora, luego del break, una falla de la película lubricante, muchas veces tener una cámara termográfica o una medición de temperatura ayuda a detectar que hay algo anormal. Como decía ahí, es un complemento. Otros sistemas mecánicos que se supervisan con cámaras termográficas son conexiones, transmisiones, cojinetes, bombas, compresores, correa, turbinas, cinta transportadora, o sea, etcétera, debería decir. Ejemplos de averías mecánicas que pueden detectar con la termografía, por ejemplo, problemas de lubricación, como les comenté en el slide anterior, errores de alineación, motores recalentados, como es la imagen acá con un problema en el bobinado interno, rodillos sospechosos, rodamientos sospechosos, ¿no es cierto?, bombas sobrecargadas, ejes de motor recalentados o rodamientos calientes. ¿Tá? Estos y otros problemas se pueden detectar en una fase temprana mediante una cámara termográfica, mediante una foto termográfica. Esto ayuda a evitar que se produzcan daños costosos y garantizar la continuidad de la producción. Y acá me quedó la palabra motor, no sé qué puse. Está. Bien. En tuberías, la termografía también ofrece información muy valiosa sobre el estado de aislamiento de conductos, tuberías y válvulas. ¿Tá? Las válvulas de proceso son otro buen ejemplo de equipamiento de tuberías que se suele inspeccionar con cámaras termográficas. Además, para la detección de fuga, o sea, una cámara termográfica también se puede utilizar para determinar si la válvula se encuentra abierta o cerrada, incluso a distancia. Entonces, por ahí podemos, si es una cañería grande y voluminosa, podemos detectar con la cámara termográfica si hay o no pasaje de fluido de un lado a otro. Ejemplo, las averías en tuberías que se pueden detectar con la termografía: fugas en bombas, en tuberías, en válvulas, averías del aislamiento, obstrucciones en tubería y fugas en trampa de vapor. Y me olvidé de agregarle algo. O sea, fuga en trampa de vapor, y lo que le mencioné, cuando yo pierdo vapor, yo en todas las instalaciones de vapor tengo líneas de retorno de condensado, ¿no es cierto? Esas líneas de retorno de condensado pasan a través de una trampa de vapor. Cuando se forma condensado, la trampa me permite pasar el fluido, el líquido, es decir, el vapor transformado ya condensado, y frena lo que es el pasaje de vapor. Cuando esas válvulas se tapan, o bien no obturan, me pasa vapor al condensado, y eso es pérdida, porque yo estoy retornando vapor que no usé al desagregador generalmente. Entonces, estas pérdidas son muy costosas económicamente, y generalmente cuando se hacen los estudios de las trampas de vapor, si uno se cuantifica, realmente puede considerar lo que es el mantenimiento de estas trampas y el uso de determinadas herramientas, como puede ser una cámara termográfica o una pistola de ultrasonido. Ni hablar del tema del aislamiento. Hay la pérdida de calor a través de aislaciones deterioradas, también se puede cuantificar. Y bueno, y ahí el tema de el otro comentario, ver cañerías que están o no válvulas que están o no cerrando, ¿no es cierto? Hubo obturaciones en cañería, entonces vamos viendo los distintos perfiles térmicos de la cañería y cómo va transportando el fluido. Acá, por ejemplo, daño de aislamiento, acá también un tema de aislamiento, inspección de material refractario en la chimenea de un horno, fíjense acá. Bien, estos son imágenes térmicas, por ejemplo, sobrecalentamiento de los rodillos, de los rodamientos para rodillo transportador, perdón. Acá hay un transportador y un rodillo que está recalentado. Entonces yo puedo hacer una inspección rápida. A ver, hay algo que después le voy a comentar: las vibraciones en lo que son equipos de bajas revoluciones no lo detectan, y al no detectarlo es algo como que queda fuera de los parámetros de lo que es un análisis de vibración. Entonces en los equipos que están girando por debajo de, puedo decir,
500 RPM o 300 RPM, un detector de vibraciones, depende del equipo, no lo va a detectar si hay una falla de rodamiento. Entonces, como pueden ver, por ahí una imagen térmica puede darnos un indicio de cómo está el estado del rodamiento. Falla en línea de transmisión, fíjense, esta es la foto. Generalmente todas las cámaras termográficas tienen la posibilidad de sacar la foto y luego la imagen térmica, ¿está? Entonces uno puede llevar las dos y sabe dónde está la falla. Esto es desconexión en un fusible, fíjense. Y estos son este es un trampeo de vapor, fíjense, trampas de vapor, donde yo puedo analizar cómo está, si hay una fuga de vapor hacia la línea de condensado. En este caso, esta primera línea es como que está obturada, entonces tengo condensado acumulado acá, aguas arriba, estos también porque están obturando, está la mayor temperatura acá en el lado vapor, acá es el lado condensado. En este caso, como está obturada, al estar obturada, ¿qué pasa? Se me acumula condensado y por ahí puedo originar, digamos, si yo tengo ciertos o caudalímetros o ciertos instrumentos por los que tiene que pasar vapor o procesos, me va a entrar condensado, entonces por ahí me puede alterar inclusive el proceso. Entonces puedo detectar que no tengo una buena purga de condensado en ese punto. Las cámaras termográficas permiten, un segundito, bien, detectar problemas antes que ocurran, inspeccionar un equipo a plena carga, minimizando así la necesidad de interferir en los procesos de producción, inspeccionar de manera segura equipo eléctrico de difícil acceso mientras está en funcionamiento, inspeccionar la planta mientras varían las condiciones de mantenimiento, lo que permite determinar las posibles causas que se esconden tras los fallos intermitentes, o sea, una herramienta más de inspección. Reducir las pérdidas de producción fruto de paradas imprevistas, reducir el tiempo de paradas planificadas, reducir el tiempo dedicado a tareas de mantenimiento y los costos de reparación, prolongar la vida útil del equipo y los intervalos entre fallas, aumentar disponibilidad y fiabilidad de la planta, conseguir una intervención altamente rentable si usa las cámaras como parte del programa de mantenimiento bien diseñado. Bien, acá inspecciones mecánicas, un listado, digamos, esto creo que es de Festo o de Flieger, no me acuerdo. Puedo inspeccionar rodamientos y alojamientos, transmisiones por correa o por cadena, rodamiento de cintas transportadoras, alineación de acoplamientos, intercambiadores de calor, sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, pernos desajustados, aislamiento de tubería, bombas, aislamiento refractario, purgadores de vapor, niveles de tanques. Eso está bueno. Había una imagen que no la pegué para no saturar por la presentación, pero sí, uno puede visualizar un nivel de tanque con si varía la imagen térmica hasta dónde está el fluido, válvulas y las inspecciones eléctricas de motores, incluyendo la caja de conexiones, inspecciones de cuartos eléctricos, problemas de conexión eléctrica, desequilibrio de carga, fusibles y sobrecargas, conexiones de línea de alimentación, líneas condensadores de la línea de alimentación, casquillo de transformadores, refrigeración de transformadores, eso es importante. Y después en edificios, el aislamiento, la humedad. Yo en un caso apliqué, acá había una condensación muy grande en un edificio de la planta y saqué una imagen térmica y detecté, digamos, por dónde estaba entrando dónde estaba condensando y por dónde estaba entrando un aire caliente de un proceso. Se acumulaba en un sector y no se evacuaba, entonces eso generaba condensación y la verdad me ayudó mucho la cámara termográfica, una muy buena herramienta. Bien, como les dije, lo que es la emisividad de distintos materiales, no voy a decir uno por uno, desde el acero laminado en frío, de 0,75 a 0,85, hasta son materiales metálicos. El más bajo es el aluminio, muy oxidado, que es 0,2. Perdón, el más bajo aluminio no oxidado a 25 grados, 0,02. Bueno, hay que ver acá la aplicación de carbono. Generalmente la emisividad se va regulando. Hay algunas cámaras que tienen
varía la emisividad gradualmente, y otra que tiene 2 o 3 tipos de regulación. Y después materiales no metálicos, fíjense que la emisividad es mucho más alta, ya se acerca, ya está arriba de 0,9 prácticamente, salvo algunos casos puntuales. En cambio acá lo que es materiales ferrosos y no ferrosos son emisividades bajas. Bien, ejemplos de informes de termografías. ¿Dónde me quedó el puntero? Acá. Ejemplo de termografía, esto es una térmica, esto en una sala de administración, una termomagnética unipolar, donde tenía, no era muy grande, pero tenía puntos de 30 grados, indican en este punto caliente si uno ve la escala. Por eso era una observación nomás. En el cambio, acá ya se da una prioridad de reparación, que es un guardamotor en la zona de caldera. Había que reacondicionar la bornera de la salida de la fase R, y había una temperatura ya casi de 60 grados en este punto. Seguimos un ejemplo más. Acá guardamotores, también en un pasillo técnico, era un tablero de aire acondicionado de ventiladores, donde acá ya tengo también casi 80 grados en la zona de contacto, y limpiar contactos en la zona de generalmente lo primero que se hace, se limpia contacto y se verifica cómo es la evolución. Muchas veces cuando se interviene esto, el pedazo de cable obviamente se pierde porque está recalentado, la aislación está toda quebradiza. Entonces, y hay que analizar bien cómo está aguas arriba, ¿no es cierto? Si esta partecita no pasa nada. Si está más arriba, hay que ver cómo está el cable completo, ¿no? En este caso, en la parte de abajo, prioridad 1, era un capacitor de mango de capacitores, banco Schneider. Acá ya tenía temperaturas muy elevadas, de 150 grados, donde había que reemplazar o quitar terminales y limpiar los contactos. Pues se aparecen todos quemados, se hace una costra, entonces hay que limpiar muy bien los contactos, cambiar terminales y verificar y hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Bien, volvemos acá. Pero generalmente, realmente, yo les puedo contar que el haber avanzado en lo que es termografía ayudó realmente a todos los eventos. O sea, eso no quiere decir que no hubo más eventos eléctricos, pero realmente la disminución fue muy drástica de lo que es la falla. Uno puede realmente, este análisis da un margen de maniobra. Realmente uno hace el análisis, se ve las prioridades y se puede dejar el correctivo, digamos. Se puede hacer un no rutinario programado, y realmente se puede trabajar en forma predictiva de una manera excelente con estos equipos. Si se hace una rutina de control con una frecuencia determinada, trae muy buenos resultados. Vamos a hacer un pequeño corte hasta las 8, son las 8:20, hasta las 8:19, hasta las 8:30, 10 minutos nomás, nos tomamos. Y tenemos por adelante todo el tema de vibraciones, que lo vamos a desarrollar en 1 hora. Tenemos que verlo, hay muchos ejemplos al final, así que eso nos va a ayudar, pero no podemos perder tiempo. ¿Estamos? ¿Cortamos un ratito?